ustedes también tienen planes, segurísimo. Estoy seguro, muchos de ustedes tendrán diferentes expectativas para este nuevo año, metas por cumplir. Y tener metas y tener expectativas es bueno, es algo saludable. Pero es importante que como creyentes tengamos la actitud correcta hacia estas cosas. Esta es la pregunta de esta mañana, hermanos. ¿Dónde está el Señor en nuestros planes? Esa es la pregunta que yo quiero formular en esta mañana, tanto a nosotros como iglesia y cada uno de manera individual. ¿Dónde está el Señor en mis planes? No está mal planificar, no está mal tener expectativas con respecto al futuro, pero la pregunta es, ¿qué lugar tiene el Señor en esos planes? ¿Dónde está el Señor en esos planes? Y en esta mañana vamos a considerar la importancia de someter todos nuestros planes a la voluntad de Dios, reconociendo, número uno, que el Señor tiene una absoluta y plena soberanía sobre nuestra vida. El Señor tiene una voluntad y una soberanía, una voluntad perfecta y una soberanía plena sobre la vida nuestra y la vida de esta iglesia. Esa es mi tranquilidad, créame. Créame que mi tranquilidad no está en que yo digo, es que yo sé lo que voy a hacer, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y todo va a salir perfecto. No, mi tranquilidad es quién es el Dios de esta iglesia. En Él descansamos y Él es nuestra paz. Hoy vamos a entender el significado de lo que quiere decir una frase que todos hemos dicho, y es esta: si Dios quiere. Usted ha dicho, ¿cierto? ¿Alguna vez ha dicho, bueno, si Dios quiere, tal cosa? La realidad es que es una expresión que utilizamos con frecuencia, seguramente muchos de nosotros, pero que muchas veces usamos de una manera muy ligera. El pasaje de esta mañana lo encontramos en Santiago, el capítulo 4, los versos 13 al 15. Santiago 4, versos 13 al 15. Hermanos queridos, vamos a ponernos en pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versos 13 al 15. Usted seguramente ha escuchado este pasaje. Dice el Señor, les voy a dar un momentico para que lo encuentre. Santiago 4, versos 13 al 15. Dice el Señor, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es palabra del Señor. Hermanos, este mensaje se llama si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Y quiero empezar diciendo que en este pasaje Santiago no está condenando el que una persona haga planes. No está diciendo que está mal hacer planes. Lo que Santiago busca es hacernos entender que todos nuestros planes, o en todos nuestros planes mejor, debemos contar primeramente con Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas creen tener el control de sus vidas. Muchas personas creen tener más control que el que realmente tienen y hacen planes como si fueran soberanos sobre las circunstancias y sobre sus vidas. Y esa es la actitud que vemos en este primer verso de nuestro pasaje. Y es una actitud que como cristianos debemos evitar, tenemos que tener cuidado. Recordemos que Santiago le está escribiendo a cristianos judíos creyentes que habían sido desplazados de su tierra, y este consejo que hoy nos da la palabra de Dios a través de Santiago era útil y relevante para los creyentes judíos a quienes se dirige esta carta en este primer siglo, como a nosotros hoy. Igualmente relevante, igualmente importante. Verso 13 de nuestro pasaje. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Santiago inicia pidiendo la atención de estos recipientes, de los recipientes de su carta, de una manera intensa. Les dice, oigan ahora. En otras palabras, pongan atención, escuchen atentamente lo que les voy a decir. Y luego procede a presentar esa actitud del corazón de la cual debemos tener cuidado.
Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Yo le pregunto a usted, ¿qué vemos en estas palabras? ¿Qué ve usted en estas palabras? Hermano, en esas palabras hay un sentido de autosuficiencia y realmente hay arrogancia en esas palabras. ¿Por qué? Porque el Señor no aparece por ningún lado. Hay en estas palabras un control implícito que los seres humanos creemos tener, pero que no tenemos. Primero vemos en este verso un supuesto control sobre el tiempo. Dice, hoy o mañana haremos esto o aquello. Bueno, ¿dónde está el error allí? El error está que ninguno de nosotros puede asegurar que hoy o mañana estaremos aquí. Ninguno. Nosotros no podemos estar seguros que mañana vamos a estar aquí, o ni siquiera hoy mismo más tarde. Todo puede cambiar, hermanos. Y nosotros no sabemos si más tarde o mañana estaremos en capacidad de realizar los planes que tenemos. Y en este pasaje no solamente vemos este supuesto control sobre el tiempo, pero también habla de un lugar, ¿no? La escogencia de un lugar. Vamos a ir a tal ciudad. Y además la duración de esa estadía en dicho lugar, la actividad a realizar y hasta el resultado de la actividad. Vamos a ir a tal ciudad, nos vamos a quedar un año. En otras palabras, yo decido a dónde voy y cuánto tiempo me quedo. Todos hemos hecho eso. Todos hemos hecho eso. Quiero irme a tal lugar por tanto tiempo. Eso es parte de planificar, todo lo hemos hecho. ¿Es malo? No, no es malo. También define la actividad del pasaje. Voy a ir a hacer negocio en este caso. Para otra persona puede ser voy a ir a pasear. Lo que sea. El punto es, defino la actividad. Y hasta me atrevo en este pasaje, o se atreve en este pasaje, la persona a decidir el resultado de la actividad. Obtendré ganancias, dice. Hermanos, en estas palabras no hay ningún destello de una conciencia de nuestra dependencia de Dios. Ninguno. En este pasaje, en este primer verso de este pasaje, lo único que hay es yo quiero, yo voy a hacer, este es mi plan y va a ser así, 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 así. Pero el Señor no está por ningún lado. El Señor no aparece por ningún lado. Yo decido lo que hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, dónde lo hago y hasta decido el resultado. Y eso es peligroso. Es peligroso maquinar de esa manera, sin tener en cuenta al Señor. Hay una ilustración en Lucas 12 en donde vemos una actitud similar. Es una parábola del Señor. Y usted seguramente la ha escuchado, se lo voy a leer. Lucas 12, versos 16 al 21. Dice el Señor, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Aquí hay una actitud en este hombre. ¿Es malo tener dinero? No. Pero la actitud de este hombre es una actitud arrogante. Es una actitud donde él cree que tiene el control de todas las cosas. Esto es lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, voy a construir más grandes porque tengo mucho. Y me voy a dedicar a la buena vida. El Señor le dice, hoy te vas de este mundo. El Señor no ocupó ningún lugar en los planes del hombre de esta ilustración. ¿Cómo termina el hombre? El hombre termina muriendo prematuramente, intempestivamente, dejando todo lo que tenía para otras personas. Y ahí llegó, hasta ahí llegó los planes, hasta ahí llegaron los planes del hombre arrogante que pensaba que tenía todo bajo su control.
muere prematuramente. Y es justamente sobre la transitoriedad de la vida que Santiago habla en el siguiente verso de nuestro pasaje, el verso 14, donde se ve un contraste entre la actitud arrogante de autosuficiencia que vimos en el primer verso y la realidad de la fragilidad de la transitoriedad de nuestra existencia. Verso 14 de nuestro pasaje dice: sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es lo que nos dice Santiago en palabras simples? Nos dice que es necio pensar con arrogancia acerca de nuestra vida, pensando que tenemos control de todas las cosas. Escúcheme, cuando ni siquiera sabemos si mañana estaremos vivos. Esa es una realidad suya y mía. Nosotros no sabemos, hermanos, ¿qué será de nuestra vida mañana? Nosotros tenemos fe y estamos en las manos de Dios, sí, pero la realidad es que el Señor mañana mismo o incluso hoy mismo puede decir: ya, hasta aquí llegamos. Y hay un gran contraste entre decir: yo iré a este lugar y me quedaré un año y realizaré estas actividades y voy a lograr ciertos resultados. Hay un gran contraste entre esa actitud y la realidad que nos une a todos nosotros. ¿Cuál es la realidad? Lo que acabo de decir: nosotros no sabemos cómo será nuestra vida el día de mañana. No lo digo yo, lo dice Santiago. Y luego dice: todos somos un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay una gran diferencia en percepción respecto a la vida en estas dos actitudes. La una es una percepción arrogante y equivocada. La otra es una percepción humilde y realista. Es arrogante es arrogante hacer planes sin tener en cuenta que nuestra vida está en las manos de Dios y que vivimos, hermanos queridos, hasta cuando Él lo permite. Hasta cuando Él lo permite. Cada bocanada de aire que tomamos, lo hacemos porque el Señor nos lo permite. Y en el momento en que el Señor dice: no más, hermano, no más, se acabó. La vida es frágil y la vida es corta. Mire lo que dice David en el Salmo 103. El hombre como la hierba son sus días. ¿Sí? Lo voy a leer otra vez. El hombre como la hierba son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. En el Salmo 102, el verso 11, hay una idea similar. Mire lo que escribe el salmista: mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Y en el Salmo 90, palabras muy conocidas de parte de Moisés. Mire lo que dice, Salmo 90:10. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Así lo dice. O sea que, teniendo en cuenta nuestro texto, nuestro pasaje, Santiago hace eco de esta misma realidad. Es lo mismo que vemos en los salmos que acabamos de mencionar. Es la idea de que la vida es transitoria, la vida es pasajera. Nos dice: son ustedes un vapor, hermanos, un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces la pregunta que hay que hacerse es esta: teniendo en cuenta esto, o sea, teniendo en cuenta la concepción de la vida nuestra, según la perspectiva de Dios, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener en nuestro corazón con respecto a los planes y al futuro? Esta es la clave del mensaje. ¿Cuál es la actitud? ¿Es malo tener planes? Ya hemos dicho que no es ese el punto. El punto es cuál es la actitud de mi corazón con respecto a los planes que tengo y al futuro. Y el libro de Proverbios nos da un consejo valioso con respecto a esto. Escuche, Proverbios 27:1. Sencillo, dice: no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. En otras palabras, no seas arrogante. No seas arrogante diciendo: yo hago esto, hago todo lo que quiero, planifico todo, pero el Señor no está por ningún lado. O sea, aquel que me da el aliento de vida no aparece por ningún lado. No lo tengo en cuenta. Bueno, no te gloríes del día de mañana, dice Proverbios. No sabes qué va a traer este día.
El Señor nos llama a tener una actitud de humildad, hermanos, una actitud humilde de corazón, reconociendo que nuestra vida está en las manos de Él. Y la realidad también es que nosotros desconocemos lo que depara el futuro. Si usted sabe lo que va a pasar mañana, sácase de aquí. No conocemos lo que depara el futuro. El Señor sabe lo que depara el futuro, nosotros no. Debemos reconocer entonces que Dios tiene el control y el conocimiento de todas las cosas, incluyendo nuestro futuro. Y en lugar entonces de planear como si Dios no existiera y como si nosotros fuésemos los amos y señores de nuestra vida, ¿qué es lo que hace Santiago? Nos invita en el próximo verso, el último del pasaje, a tener una actitud diferente. Una actitud diferente. Escuche, verso 15. Verso 15. Este va a ser el mensaje más corto en 3 años que yo he dado. Si está cansado, va a ser el mensaje más corto. Si está animado, lo siento. Verso 15 de nuestro pasaje. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahí está. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es una actitud completamente distinta a la del primer verso. Completamente diferente. Ahora Dios está en la ecuación de nuestros planes y de nuestros propósitos. Ahora hay una sumisión de esos planes y propósitos a la perfecta voluntad de Dios. Es distinto. Si el Señor quiere, iremos a este lugar. Si el Señor quiere, realizaremos estas actividades. Si el Señor quiere, tendremos éxito en aquello que emprendamos. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Hermanos, por tercera vez les digo que el propósito de Santiago no es condenar que una persona tenga planes, pero sí condena el hacerlo sin tener en cuenta al Señor. Ese es el punto de Santiago. Tampoco es el propósito de Santiago implicar que nos quedamos con las manos cruzadas, los brazos cruzados y no hacemos nada, ni planeamos nada y no tenemos ningún objetivo. No es eso lo que él está diciendo. Simple y llanamente Santiago nos llama a reconocer que en todo lo que hacemos el Señor tiene la última palabra. La última palabra. Proverbios 16:1, mire cómo lo dice. Clarito, clarito, clarito. Mire, dice: el ser humano hace planes. El ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Ahí está muy claro. Nosotros hacemos planes, pero la última palabra la tiene el Señor. Él es el que dictamina de esos planes qué se realiza y qué no. Proverbios 3:6, muy conocido. Usted ha escuchado ese pasaje en donde la palabra de Dios nos llama a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, ¿cierto? ¿Sí? No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus sendas. ¿Cuál es el punto? Debemos poner en las manos de Dios no algunos planes, no la mayoría de nuestros planes, pero todos nuestros planes y objetivos, reconociendo, escuche esto, que será imposible realizarlos solamente en mayúsculas, solamente si Dios lo permite. Es tan simple como que si Dios dice que no, es no, y no importa lo que nosotros hagamos. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Y Dios abre la puerta. No está aquí, pero les voy a compartir algo breve, para ver si logro que no sea el mensaje más corto del año. La fundación que ustedes apoyan, y hablaremos algo un poquito más la próxima semana, porque la fundación, yo deseo que la iglesia y la fundación estén de la mano. El Señor está haciendo grandes cosas a través de la fundación. Y en este final de año, digamos que en este último semestre, el Señor puso en mi corazón que era el tiempo de una nueva etapa en la vida de la fundación. Y yo por dentro pensaba, pero Señor, también aquí en la fundación, o sea, todo lo que está pasando en la iglesia y al mismo tiempo en la fundación. Y adicional a eso, aquí mi doña cumplió 18 años y entonces eso de ser papá ya de un adulto no es fácil. Señor, ayúdame.
Y resulta, hermanos, que la fundación está iniciando un nuevo trabajo en un lugar donde vamos, porque ustedes son parte y van a seguir siendo parte de esto, a poder impactar una comunidad entera de niños, entera. Y empezó el proyecto y todo se veía muy bien y de repente parte de, o la gran mayoría de los recursos que se consiguen para este trabajo se consiguen en esta época de diciembre a través de presentaciones que hacemos en colegios. Y el colegio donde más gente hay, por algún motivo interno de la iglesia y el colegio, nos dijeron que este año no podíamos presentar. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a hacer? Hermanos, para la gloria de Dios, hoy tenemos los recursos suficientes para empezar el trabajo y ayudar a estos niños por un año entero. Si los atendemos 3 días a la semana, el objetivo es atenderlos 5. Pero ya tenemos con qué servir a estos niños, 104 niños de esta comunidad, que es una comunidad pequeña, muy pobre, 3 veces por semana. A pesar de que nos cerraron las puertas. ¿Qué me dijo a mí eso? ¿Cuál fue el mensaje que yo recibí del Señor? Luz verde. Eso es lo que yo entiendo, luz verde. Otra que tampoco está aquí, pero se las voy a decir, no voy a dar el nombre, no puedo dar el nombre. ¿Cuál es la preocupación principal de la gente cuando hay un cambio? Por lo general la preocupación principal de las personas es el dinerito, ¿no? Vivimos pensando en el dinerito. Se nos olvida que Dios es el dueño del oro y de la plata. Bueno, yo no estaba preocupado por el dinerito. Créame que no. Si uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, Señor, está en tus manos, es tu iglesia. Tú sabrás qué vas a hacer. Realmente esa es mi actitud, hermanos, créame. Y hace unos meses se me acercó una hermana de la iglesia al final de un servicio y me dijo que quería hablar conmigo. Y yo pensé que era porque necesitaba alguna consejería, algo, ¿no? Yo le dije, claro, pongámonos una cita. Y nos pusimos una cita la semana siguiente, o esa misma semana, aquí en la iglesia. Para hacer la historia corta, esa hermana nos dio una donación porque ella quiere apoyar la nueva iglesia. Y yo lo último que pensé fue eso, de parte de ella. No lo pensé, pero me dijo estas palabras que no voy a olvidar jamás. Me dijo, en la iglesia es el lugar donde yo me siento en paz. Y usted no se imagina lo que eso vale para mí. Esta misma mañana, no vamos a dar ningún nombre, pero otra hermana también entregó una donación ahí, privadito, en secreto. Queremos apoyar el trabajo del Señor en la iglesia. ¿Qué me dice a mí eso? Tranquilo, tranquilo que yo estoy en control, tranquilo que todo va a estar bien. No tenemos por qué preocuparnos, tenemos que ser fieles, eso sí. Y el resto se lo dejamos al Señor. Pero les comparto esto, hermanos, porque cuando Dios dice sí es sí. Cuando Dios abre la puerta, la abre. Pero cuando Dios cierra la puerta, la cierra también. Y lo importante es que nuestros planes estén sujetos a la voluntad de Dios. En el pasaje, Santiago dice algo muy interesante. Mire lo que dice, es algo muy interesante. Dice, si el Señor quiere, viviremos. Y entonces haremos esto y aquello. Estamos de acuerdo, ¿cierto, hermanos? Que para poder hacer esto y aquello necesitamos vida, ¿cierto? No podemos hacer nada sin vida. Bueno, Santiago dice, si el Señor quiere, viviremos. O sea que tenemos que partir de allí. Nuestra vida depende de Dios. Si Dios quiere, viviremos. Y si nos da aliento de vida, entonces tenemos la posibilidad de hacer esto o aquello si Él quiere que lo hagamos. Toda nuestra existencia está en las manos del Señor y depende completamente de Él. Escúcheme, el Señor es el que hace vivir y hace morir, según Deuteronomio 32:39. El Señor es el que quita y pone. El Señor es el que construye y destruye. El Señor es soberano, hermanos. Y mi convicción, míreme a los ojos, mi convicción, se lo voy a decir una vez más, es que aquí en esta iglesia el Señor va a hacer grandes cosas.
créame que yo lo creo con todo mi corazón. Cuando nosotros reconocemos que Dios es soberano sobre nuestras vidas, que vivimos porque Él lo permite, entonces nuestros planes son hechos sin arrogancia. Entonces estamos en una posición de corazón correcta para hacer planes, sabiendo que la realización de nuestros planes depende no solo de nosotros, pero de aquel que es soberano sobre toda nuestra vida. Es esa dependencia absoluta de Dios, hermanos, la que no podemos perder de vista. Esa es la clave de este mensaje. Terminamos diciendo lo siguiente. Lo dijimos al inicio, lo más seguro es que todos tenemos algún tipo de plan o planes para el nuevo año. De pronto para algunos de ustedes es buscar un nuevo trabajo, para otros de repente es comprar una casa, de pronto para otros es iniciar un negocio, organizar su parte legal aquí, lo que sea. El Señor nos llama hoy a contar con Él en todos nuestros planes. Repito, usted ha dicho si Dios quiere, ¿cierto? Si Dios quiere, sí, si Dios quiere, si Dios quiere. Bueno, de ahora en adelante, cuando usted diga si Dios quiere, tenga presente que esa frase, si Dios quiere, encierra esta gran verdad. ¿Cuál es la verdad? Dependemos de Dios para todo lo que queremos hacer. Y nuestros planes se llevarán a cabo solamente si Dios lo permite. Solamente si Dios lo permite. Dijimos también al inicio que hoy es el último servicio que tendremos bajo la iglesia hispana Wayside. Hoy termina una era que duró más de una década. O sea, por lo menos desde el tiempo del pastor Bobby, yo llegué aquí en el año 2013 y entiendo que el pastor Bobby ya llevaba como más o menos 2 años más. Bonnie sabrá porque Bonnie estaba en esa época al comienzo, Arturo lleva más todavía, ¿sí? Pero antes del pastor Bobby había otro proceso en el ministerio hispano, o sea, que una década es poquito. Este ministerio hispano ha tenido diferentes procesos, pero el ministerio hispano de la iglesia Wayside lleva años, en diferentes maneras. Y la realidad, hermanos, es que hoy termina esa era, hoy termina ese proceso. Hoy. Este es el último servicio de ese proceso. ¿Qué les puedo decir? Que si el Señor quiere, vamos ustedes y yo a vivir para ver lo que Él va a hacer a través de la iglesia bíblica Logos. Si el Señor quiere, será un ministerio de gran bendición para muchas personas. Si el Señor quiere, será una iglesia que crecerá no solamente en número, pero en santidad, en convicción, en conocimiento, en fe, en servicio. Si el Señor quiere, podremos tener un ministerio de niños y un ministerio de jóvenes a través de los cuales podamos sembrar la palabra de Dios en muchos corazones que apenas están iniciando el camino de la vida. Si el Señor quiere, podremos llegar a muchas personas con el poder transformador del Evangelio de Cristo. Escuche esto es algo que está en mi corazón, no sé cómo va a ser, pero inclusive en otros sectores de esta ciudad. Yo no estoy diciendo que es algo que vamos a empezar al inicio, o sea, yo sé que no, pero quiero que sepa que en mi corazón está que esta iglesia pueda impactar otros sectores. En mi corazón está que esta iglesia pueda ir de repente y en algún momento tener un servicio en inglés en otro lugar. Y grupos de jóvenes, grupos de niños. Si el Señor quiere, va a pasar. Si el Señor quiere, veremos el milagro de la salvación en medio nuestro, siendo testigos de vidas transformadas y destinos eternos cambiados. Creo que usted se ha dado cuenta que hay planes y propósitos en mi corazón con respecto a esta iglesia, pero esos planes se van a cumplir si Dios quiere. Si el Señor quiere. Lo que se logre en esta iglesia, hermanos, será bajo la dirección del Señor, para la gloria del Señor y gracias a Él. Gracias a Él. Todo está sujeto a lo que el Señor quiere. O sea, que pongamos todos nuestros planes, hermanos, hoy, todos nuestros planes en las manos del Señor. Reconozcamos que Él nos da vida y nos permite hacer las cosas. Si usted está deseando un nuevo trabajo, dígale al Señor y dígase a sí mismo: si el Señor quiere, tendré un nuevo trabajo. Si el Señor quiere, emprenderé este negocio. Si el Señor quiere, realizaré este viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la actitud. Yo tengo estos planes, se realizarán si tú lo quieres hacer, Señor.
Y una cosa última para terminar ya. Esto es vital lo que le voy a decir. Pidámosle al Señor que nuestros planes sean los suyos. Lo voy a decir otra vez. Pidámosle al Señor que nuestros planes sean los suyos. Pidámosle que pongan sus deseos en nuestros corazones para que entonces nuestros propósitos estén alineados a los suyos. Ayúdanos, Señor, a planear nuestras vidas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a reconocer que sin ti nada podemos hacer. Hermanos, si el Señor quiere, por esta misma época, en el 2025, estaremos celebrando el primer año de ministerio de la Iglesia Bíblica Logos. Ojalá podamos decir, qué bendición lo que el Señor ha hecho en este año. Y confío que así será si ustedes y yo somos fieles. Gracias, gracias, gracias al Señor. Gracias le damos al Señor por la etapa que hoy culmina y por la nueva que comienza. Oremos. Señor, eres un Dios fiel, soberano sobre todas las cosas, sobre todos nuestros planes, propósitos, deseos. Ayúdanos a tener esa actitud de corazón que reconoce, Señor, que lo que sucede y lo que podemos lograr, lo lograremos solamente si tú lo permites. Ayúdanos a reconocer nuestra dependencia de ti para todo. Ayúdanos a planificar conforme a tu voluntad, a desear conforme a tu voluntad. Y Señor, pedimos, claro que pedimos, gran bendición para la nueva iglesia que está por iniciar. Que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, que tus propósitos se cumplan en medio de nosotros, que en esta nueva iglesia se haga lo que tú quieres y nada más que lo que tú quieres. Damos gracias, Señor, por esta etapa que termina. Pedimos tu bendición para nuestros hermanos de la iglesia Wayside. Pedimos, Señor, que tú también obres en medio de ellos, que tu nombre sea exaltado y glorificado y que a través de ese ministerio muchas personas también puedan venir a la fe en el Señor Jesucristo. Y pedimos por nosotros, Señor, sabiendo que estás en medio nuestro, estás con nosotros y mientras permanezcamos en ti podemos esperar las mejores cosas. Así no sea fácil, no esperamos que sea fácil. Lo único que pedimos es que estés en todo momento de nuestro lado. Damos gracias, te bendecimos, Señor, y te amamos en el nombre de Jesús. Amén.